cuando empiecen a leer. Shabbat Shalom. Ya todos autorizaron, entonces proseguimos. No dejen de ser espontáneos, no dejemos de ser espontáneos, por favor. ¿Por qué Bueno, cambia la voz? mentira, vamos a estudiar desde la Parashá Vaera. Perdón. Bo, Shemot 10. Y es que nos faltaron varias plagas el Shabbat pasado. Todas. Pues hagamos un resumen de las plagas anteriores. No, mi amor, porque estamos hablando de No, me refiero a un resumen como, por ejemplo, yo acá las tengo numeradas. Que la primera, ¿cuál fue? La de la sangre. ¿Quién dice la número 2? La 2 fue la de las ranas. La 3, la de los piojos. La cuarta, la de las moscas. La quinta, la del ganado. Que el ganado fue muerto de los Que se israelitas, empezó a hacer la distinción de los egipcios menos el de los de que a israelitas. Egipto sí y a los de israelitas no. La sexta fue la Las plaga de las ampollas, las úlceras. úlceras, El séptimo fue el granizo. la Y granizada. aquí quedamos. Que cuando se supone que ya para el granizo, como el cuento, ya no había de dónde más quedar, pero aún así llegó la plaga número 8 y terminó de acabar todo, que es donde vamos a empezar. Bueno, hagamos una cosa entonces. Vamos a leer por subtítulos. O sea, vamos a empezar en el 10 y yo tengo el próximo subtítulo hasta el 20. Entonces, dos personas alcanzan a leer de 10 en 10 y pues damos la opinión y continuamos. ¿Listo? ¿Y vamos a hacer un solo capítulo o todo Mi amor, para no, o sea, lo que alcancemos, no hay ningún afán. ok. Si alcanzamos solo ese pedazo del capítulo, no pasa nada. Ya el próximo ciclo de Parashá, no hay problema. Bueno, tengo a Ariquiña, no sé si Oscar o Martica, Oscar no, bueno, solamente entonces yo. Ariquiña y Martica, de 10 en 10. Por favor. Listo, entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, ve a hablar con el faraón. En realidad soy yo quien ha endurecido su corazón y el de sus funcionarios para realizar entre ellos mis señales milagrosas. Lo hice para que puedan contarles a tus hijos y a tus nietos la dureza te- con que traté a los egipcios y las señales que realicé entre ellos, así sabrán que yo soy el Señor. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le advirtieron, así dice el Señor y Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te opondrás a humillarte en mi presencia? Deja ir a mi pueblo para que me rinda culto. Si te niegas a dejarlos ir, mañana mismo traeré langostas sobre tu país. De tal manera cubriré la superficie de la tierra que no podrá verse el suelo. Se comerán lo poco que hayan quedado después del granizo y acabará con todos los árboles que haya en los campos. Infestarán sus casas y las de tus funcionarios y la de todos los egipcios. Será algo que ni tus padres ni tus antepasados vieron jamás, desde el día en que se establecieron en este país hasta la fecha. Dicho esto, Moisés se dio vuelta y se retiró de la presencia del faraón. Entonces los funcionarios le dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será una trampa para nosotros? Deja el pueblo se vaya y rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo, vayan y rinda culto al Señor su Dios, tan solo díganme quiénes van a ir. Nos van a acompañar nuestros jóvenes y nuestros ancianos, respondió Moisés. También nos acompañarán nuestros hijos, nuestras hijas, nuestro rebaño, nuestro ganado, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. Que el Señor los acompañe, repuso el faraón. Si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos, claramente se ven sus malas intenciones. El 11. Sí, No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Adonai, pues esto es lo que vosotros demandasteis y los expulsaron delante de Paró. Entonces Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que haya langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo aquello que el granizo dejó. Moshe extendió su vara sobre la tierra de Egipto. Adonai trajo un viento oriental sobre todo el país aquel día y toda aquella noche, y a la mañana un viento oriental trajo la langosta. La langosta subió sobre toda la tierra de Egipto y habitó en todos los límites de Egipto,
en gran manera grave. Antes de esta plaga no hubo langosta semejante, ni vendrá después de ella otra tal. La langosta cubrió la superficie de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo, que no quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo por toda la tierra de Egipto. Entonces Paró hizo llamar deprisa a Moshe y a Aarón y dijo: Erré contra Adonai, el vuestro, y contra vosotros, mas ruego ahora que perdones mi pecado solamente esta vez y que ores a Adonai, el vuestro, que aparte de mí solamente esta muerte. Moisés salió de la presencia de Paró y ofreció incienso a Adonai. Adonai regresó un viento occidental fortísimo y quitó la langosta y la arrojó en el mar de juncos. Ni una langosta quedó en todo el límite de Egipto. Y se hizo rígido Hashem con el corazón de Paró, y este no permitió que los hijos de Israel saliesen de Egipto. Bueno, gracias, Martica. Eriquina, los primeros 10 versículos, ¿qué te llama particularmente la atención de esa lectura? Bueno, pues es lo que siempre hemos hablado, de que, digamos, en la primera parte, cuando dice ve a hablar con el faraón, en realidad soy yo quien ha endurecido el corazón, su corazón y el de sus funcionarios. No es que Dios haya hecho eso porque él no lo hizo. Él, ahí como que la palabra correcta es que él está permitiendo que se muestre o que se intensifique. No, no que se intensifique, sino que realmente se muestre cómo es el corazón de un hombre que no tiene a Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el corazón de un hombre que no tiene a Dios? O sea, es una persona que tiene orgullo, que tiene falta de empatía, porque Egipto, o sea, toda su ciudad está mal y él aún así no pienso en mí, o sea, ¿sí? Que más que Entonces, mostrar la dureza, perdón, más que endurecer el corazón era mostrar la dureza. exacto, mostrar cómo es un corazón de un hombre que no tiene a Dios. Sí, porque Y, si Dios le endurecía el corazón, pues él sería ¿Cómo inocente, lo ¿no? iba a llamar luego y a exacto, castigarlo? es como la enseñanza que una vez dijo Eric y que lo mencionó el hermano José, y es cómo, o sea, si él es justicia, sí, si lo representamos como decir un juez, y es un juez, no, ¿cómo nos va a decir, ay, vayan y roben y después lo pueda sentenciar? Sí, o sea, no tiene lógica. Entonces, es eso, él estaba permitiendo que se mostrara ese corazón. Y eso me llama la atención porque es muy importante que analicemos si en nuestro corazón está Dios y él manda, ¿sí? Eso es lo importante. Y el cómo termina, me gusta mucho cómo termina. La respuesta de él, que el Señor nos acompañe, o sea, él no era sincero, o sea, en serio que él no, en él no había sinceridad, o sea, esa respuesta no es honesta por parte de él. Y mira que él dice que, ay, se ven sus malas intenciones, claro, porque él tiene malas intenciones, porque él dice, no lo voy a dejar ir porque quiero que se queden acá, porque quiero que sigan siendo mis esclavos, sí, o sea, él tiene unas malas intenciones y piensa que Moisés también tiene unas malas intenciones, o sea, como que generaliza y él no es sincero. Entonces, pero o sea, no quiero como decir como, ay, el faraón, uy, súper mal, no, porque muchas veces nosotros podemos ser ese faraón, muchas veces nosotros podemos ser muy orgullosos, muchas veces nosotros podemos ser egoístas, muchas veces nosotros podemos hacer cosas que en serio están re mal, dan re mal testimonio. Sí, o sea, yo no lo miro a él como juzgándolo, no, me veo también en él y ahí es cuando más le pido a Dios, o sea, siempre debes estar en mi corazón, circuncídalo porque esa es la verdadera circuncisión y ahí O sea, es lo que Cristina, por hablamos. ejemplo, en eso que tú dices, o sea, estoy totalmente de acuerdo porque uno siempre se pone, como en las novelas, ¿no? Se pone uno como en los zapatos del protagonista, Ujú. y aquí uno se pone en el zapato de los buenos, ¿no? Del pueblo hebreo, de la parte de Dios, pero uno ve al otro como el malo y ya, el malo del paseo. Y lo que tú dices es muy cierto, muchas veces tenemos que precisamente está como testimonio en la escritura para que no lo seamos, para que nos alejemos de ese comportamiento
pero es un comportamiento supremamente humano. Por eso yo cuando escucho que no, que tal político, yo siempre me pregunto, ¿no? Le doy el beneficio de la duda, pero siempre me pregunto, ¿quién sabe esta persona cómo lo haría en los zapatos de ese político? O sea, porque es que uno aquí, pero vaya usted sea el rey de un país y haga lo que usted diga, usted puede pasar por encima de quien quiera, entre comillas, ¿no? A ver si no va a tener estas facciones, estos comportamientos. Y a veces tenemos micro autoridades. Entonces, en mi trabajo me pusieron a 5 personas a cargo. Bueno, yo soy como un faraón en ciertos aspectos con esas 5 personas. Entonces, nosotros los varones, Dios nos pone en autoridad en la casa. Entonces a veces somos déspotas con nuestra esposa, con los que tienen hijos, lo que sea. O sea, hay que ver, hay que analizar, hay que escudriñar bien esto, porque esto es aplicable en muchos ámbitos, muchas áreas. Pero lo bonito de esto es que no solamente aparece lo malo, sino aquí aparece el antídoto. O sea, aquí la Torah nos está dando el problema, que son estos comportamientos de Faraón, pero también, mire que nos está dando el antídoto. Y el antídoto está en el versículo 3. En la mitad del versículo dice, Hashem, el Elohim de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Punto. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No hay que ir más lejos, no hay que... Pregunta, nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro trabajo, en el que estudia, en lo que estudia, en la casa, en lo que sea, nosotros nos estamos humillando delante de Dios. O sea, esa es la pregunta, sencilla, sencilla. ¿Por qué? Porque básicamente, que también nos puede servir, básicamente cualquier vestigio de orgullo preocupante, hay que preocuparnos. Mira, Cris, y eso que lo dices es verdad porque nosotros somos capaces, mira que la confesión con nosotros es nuestra intimidad, ¿no? De arrodillarnos y contarles las cosas a Dios, ¿sí? Y tenemos la humildad de contarle todo, o sea, porque, bueno, no sé, a mí antes me pasaba que yo como que me acordaba de cosas y no lo contaba, no se lo decía porque yo decía, "Uy, no, pero ahorita se lo digo todo, o sea, todo es todo, me humillo y digo, no, o sea, me pasó esto, hice tal cosa, pensé tal cosa, pero entonces eso no es como un atributo mío, o sea, no estoy diciendo, ay, Erika, ya, no, esto es, Dios me ha ayudado a ser así, en esa humildad de contarle todo, de entregarle todo, de decirle todo, o sea, es más, hasta la humildad de entender, y una vez yo se lo compartí a Martí, que yo le decía, yo aprendí que es que digamos, con lo que le pasó a Cristian y a Lina, de que digamos que estuvieron acá y que después se fueron, yo decía, yo aprendí, porque yo antes era muy orgullosa, que yo decía, yo voy a estar en donde yo quiera estar y lo voy a lograr, sí, o sea, en ese orgullo de, si yo me propongo y lo escribo y todos el 1 de Si lo enero crees, hago lo creas. sí, sí hago mi mapa de los sueños y saco Mentalizo. imágenes y me mentalizo, o sea, y yo antes pensaba en eso, pero ustedes qué me enseñaron y qué me enseñó Martica, no, es que es donde Dios te tenga que poner, o sea, si Dios te quiere poner acá, ahí es porque debes estar, o sea, no hay, o sea, hasta en eso uno debe ser No humilde. pierdas cartulina y marcador. Eriquina, Exacto, busca Y Isaías 1:18. pensamientos y tiempo. sí, Busca Isaías igualito. 1:18 mientras Jaimito dice lo que iba a decir. Sí, yo quería decir que de esa primera parte, lo que más me llamó la atención es que sentí como el Señor me hablaba a mí y me hacía la pregunta, ¿hasta cuándo no querrás humillarte ante mí? Porque es O que sea, ¿usted son las también se quedó con situaciones. esa pregunta? Claro, claro. Eso fue lo que más me impactó de esa primera parte de la paracha, porque es que lo que hablábamos antes de iniciar la grabación, o sea, hasta qué punto a veces nosotros nos comportamos sin Dios, como si no tuviéramos Dios en el corazón. ¿Sí me entienden? Porque somos O arrogantes, que en porque ciertas somos escenas no, orgullosos. ¿no? En este ámbito estoy sin Dios, yo resuelvo. En este ámbito, bueno, Dios, sí, yo me humillo delante de ti. Pero Exacto, o sea, allá en mi empresa es que yo no puedo mostrarme como que no soy la máxima autoridad, entonces yo más bien lo hago a mi manera. sí, exacto, o sea,
o sea, cómo nos movemos nosotros en ciertas facetas de nuestra vida y de nuestro diario convivir, como si no tuviéramos a Dios en el corazón. O sea, somos como selectivos en ciertos momentos de Exacto. nuestras vidas. O sea, seleccionamos, bueno, voy a actuar como si no tuviera a Dios, voy a actuar como siendo el piadoso más piadoso, que no. Entonces yo decía, o sea, eso fue lo que más me impactó. O sea, yo decía, bueno, Jaime, el Señor te está diciendo hasta cuándo vas a querer no humillarte ante Él. Porque en muchas situaciones, o sea, somos altivos, Somos ¿sí? faraón en Exacto, ciertas, somos faraones dice Eric, en ciertos momentos. Y no ciertas solamente, áreas. sí, y no solamente en las áreas personales, ¿sí? Sino también hacia otras personas en nuestra forma de expresarnos, tanto de palabra como físicamente. Porque es que muchas veces con un gesto eh, podemos despreciar a alguien, ¿sí? Entonces muchas veces, o sea, nos convertimos en personas intransigentes, en personas inhumanas, en personas insensibles y actuamos como si no tuviéramos a Dios en nuestro corazón. Entonces, por eso, esa pregunta deberíamos hacernosla La diariamente. importancia de humillarse delante de Dios. Exacto. Ujú. Tenemos que tenerlo claro que siempre, o sea, como lo dijo el maestro cuando vino, ustedes son yo soy la vid y ustedes son los sarmientos, separados de mí nada son. Así Bueno, es. Aimito, ponle cuidado, vaya pensando en esa pregunta. ¿Cómo podemos humillarnos delante de Dios? Mientras Eriquiña lee Isaías y ya Johnny da también su perspectiva. Eriquiña, 1:18. 1:18. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. Mira que pues esta versión me gusta más como lo dice Eriquiña, porque es lo que tú estabas diciendo de la oración, que habían cosas que tú decías, no, eso mejor no lo saco ahí en la confesión, en la oración. Ujú. Mira cómo dice esta versión. Dice, venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta parte de estemos a cuenta me encanta, porque cuando nosotros ocultamos eso, y hay que ser sinceros, o sea, Adonai no puede ser engañado. Ujú. Eh, Estamos diciéndole a Adonai, venga, no, esto todavía se lo debo, no estemos a cuenta. O sea, nosotros Ujú. tenemos que tener claro que hay que estar a cuentas delante de Adonai, que nosotros Claro. somos los principales beneficiados, Sí. porque recuerden que el pecado se asocia en la Biblia con deuda. Entonces, cuando nosotros mantenemos un pecado, nos estamos endeudando. Y es Exacto. como si le dijéramos, venga, sea usted el acreedor, o sea, es que encima es para nuestro beneficio y somos tercos, el colmo. Pero Eso bueno, ya, o sea, ya. o sea, y eso es una de las formas de cómo debemos humillarnos ante el Señor. Ujú. Ahí, en Ay, nuestra intimidad, Esa es una muy reconocer, clara, claro. claro. Es que en reconocer nuestra debilidad, ujú. Y eso es ahí, humildad. O sea, claro, reconocer nuestra condición es o sea, saber que nosotros somos pecaminosos, ya, desde ese mismo instante en que nosotros o sea, no somos capaces de orar el bien si no Él no nos lo permite. O sea, por voluntad de Él es que podemos orar el bien, por voluntad de Él estamos acá, por voluntad de Él podemos dar testimonio de lo que Él nos da, ¿sí? Esa es una forma, o sea, reconocerlo a Él en todo momento, que todo es por gracia de Él, es una forma de también de darle todo el bueno, valor a Él y una forma de humillarnos nosotros ante Él. Y es que nosotros estigmatizamos la palabra humillarnos porque la vemos como algo Negativo. malo. Sí, como sí, algo sí, malo. es que está como, sí, exacto, suena como, no sé, como autoflagelarse o como Sí, como a lastimarse, pero menospreciarse uno es mismo. reconocer, exacto, Eh, exacto, La posición en la es que estamos. reconocer que Dios es el Dios del universo, que es el O rey sea, del la universo, máxima, o sea, es la máxima autoridad que existe. O sea, ya. absolutamente. Y Entonces, traído al Evangelio, por eso le decía, y traído al Evangelio, Él lo dijo.
Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, separados de mí nada son. Ya, está más claro ahí. O sea, él vino y nos lo dijo eh, como en palabras más claras. Y es que Bueno, nada vamos a hacer. ahora piense esto mientras Johnny interviene. Piense, ya que usted está respondiendo todas las preguntas, emito otra pregunta. Ya dijo cómo es humillarse, pero me gustaría como respuestas prácticas, aplicativas. Entonces, piénselo un segundo mientras Johnny, yo tengo una, pero ahorita lo miramos. Mientras No, Johnny... solamente iba a decir brevemente que lo que estamos hablando tiene que ver con lo que hablamos como que hace 3 semanas, que decíamos que la dificultad, el mérito y la humildad, y para mí también es una parte de humillarse, que es ser 100% transparente. Eso me parece que es humillarse porque uno, uno, uno como que dándola o haciendo lo mejor posible, uno a veces logra una transparencia de, no sé, 95, 97%, pero ¿cuál es el otro 3%? Probablemente en lo que usted no está siendo transparente es en cosas que usted cree que no le convienen ser expuestas, ¿sí me entiende? Y eso hace parte de humillarse, de usted decir, no, o sea, ya, sí, o sea, no tiene que ocultar nada. ¿Por qué usted tendría que ocultar algo? Como si usted no se equivocara. Para mí esa sería una forma de humillarse, es parte de la respuesta que usted acaba de preguntar, ser Pero, 100% transparente. pero en ese caso tú lo dices de ocultarlo a Dios. A Dios o a cualquier persona. O sea, tú no tienes necesidad de mentir o de ocultar una verdad o de decir una media verdad cuando te preguntan. O sea, uno sabe, uno no, sí, uno como que, no, tú no tienes, o sea, sí me entiendes, pero es difícil, entiendo que es difícil, pero para mí eso hace parte de ser, o tener la capacidad de humillarse, para mí. Yo creo que, como decía Cristian y Jaimito ahorita, es como saber en la posición en la que estamos, porque de donde venimos nos han enseñado como simplemente eres una persona, Dios te quiere, Dios te ama y eres una persona que si te lo propones, lo consigues y tienes todas las capacidades. Pero a nosotros no nos enseñaron que nosotros somos esclavos, que primero éramos esclavos del mundo, que gracias a Dios por su misericordia, Él nos miró y nos sacó del mundo y ahora nosotros somos esclavos de Él. O sea, ahora nosotros solo obedecemos y a quien le debemos rendir como cuentas es solo a Él. Entonces es como tener claro cuál es la posición de uno y saber quién es el que está encima de uno para decir, hombre, cuando yo me equivoco, sé que tengo que rendirle cuentas a él y explicarle, decirle y por ejemplo, a mí en lo personal me pasa de que, como dijo Ariquiña, que si uno tiene un mal pensamiento de algo, en el instante, o a mí me pasa inmediatamente, digo como, "Uy, no, pero ¿cómo se me ocurrió pensar eso? Pido de una vez perdón y digo como, no, perdóname, porque es que en serio no cabe en la cabeza de una persona que se supone que ya recibió al Padre pensar eso y si uno deja alargar esos pensamientos, pues ahí es cuando se llevan muchas cosas que no están bien. Mi amor, busca Romanos 6, 17 al 19. Mientras Mientras... tanto, les leo Filipenses 2:8 y es hablando de Yehoshua. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, reconocer, en el caso de Yehoshua, y lo transpolamos a nosotros, ¿quién era él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A qué vino él? ¿A qué vinimos nosotros? Obedeció. ¿Estamos obedeciendo? Reconoció. ¿Estamos reconociendo? Y murió. O sea, se sometió. Sometimiento total. Parte de la humillación. Ok, sometimiento. También otra parte de la humillación es lo que siempre hemos dicho de morir a la carne. Entonces, si yo reaccionaba así, no, es que ya no puedes reaccionar así. O sea, no puedes.
No puedes, ¿por qué no puedes? Primero, porque debes dar fruto. Y segundo, porque desde el día en que tú dices, Yehoshua HaMashiach es mi Dios, o sea, te obedezco, ya tú no vives para ti. O sea, no vivir para ti es como, ya como Erika actuaba, pensaba, ya no, tienes que pensar como Dios o actuar como Dios. ¿Y dónde se encuentra todo eso? En la Torah, o sea, en la Biblia, ¿sí? O sea, todo tiene un orden. Bueno, Jaimito, antes de que Lina lea, Jaimito, un ejemplo aplicativo de cómo nos humillamos, o sea, cómo respondemos a esta pregunta, cómo nos humillamos delante de Dios. Cuando cumplimos sus mandamientos, O sea, cuando ponemos la voluntad de Él por encima de la voluntad nuestra. exacto, Ujú. empezando, mire, empezando por la alimentación. Cuando hacemos caso al mandamiento de no comer cerdo, de no comer, de no comer marisco, o sea, no comer marisco, o sea, no comer lo que Él en su palabra nos Así está sea muy diciendo rico el que, cerdo. exacto. Pero es que, y es que uno analiza, es que le prohíben, pero es que tiene un propósito tan hermoso que es que sean santos porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, es que nos quedamos únicamente con la prohibición. No coman. No, no es que, pero eso tiene un propósito. ¿Sí? Y el Claro. propósito es ser santo como Él es santo. ¿Ya? Jaimito, y de hecho, la palabra humillarse, yo creo que se podría decir que el antónimo es ser altivo. Y Sí, Sí, cuando usted es activo, pues sencillamente usted impone su ley, usted yo, impone su voluntad. yo, exacto. Yo soy el Yo por centro del encima de mundo. todo. el En yo. cambio, en cambio, lo opuesto a eso es, no, Adonai es el centro del mundo. Ujú. El Usted está centro por de ahí, todo. usted está por ahí, pero Adonai es el centro. O sea, su vida gira en torno a Adonai. Su vida gira en torno de Dios. Entonces, una muy clara es esa, o sea, en resumen, es que ahí abarca todo. En resumen, ¿cómo nos humillamos? Hombre, pues haciendo la voluntad de Dios y no la nuestra. O más bien, Reconociéndolo a él. a pesar de nuestros deseos, a pesar de... Miren Ujú. que a mí algo que me impacta muchísimo, porque pues, Porque como lo que dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es como eso lo que estás diciendo. sí, tremendo. Mm. Y es tremendo porque, o sea, esta es una realidad, o sea, generalmente, por no decir siempre, la voluntad de Dios va en contra de las corrientes de la modernidad o de lo que es popular, digámoslo así, no de la modernidad porque la modernidad no es mala, pero de las corrientes de lo que es popular. Entonces, por ejemplo, miren, un versículo sencillo que a mí siempre me marca es Eclesiastés 5:7. Dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Esto es absolutamente contrario a lo que es. Ustedes van a cualquier, en Google, pongan bestseller del 2022. Les aseguro que va a ser un libro que hágase rico o de cómo adquirir lo que quieras, lo que deseas, pero nunca un libro que le diga a uno, oiga, es que donde todos sus sueños, sus aspiraciones, todo eso es vanidad, usted lo que tiene que hacer es temer a Dios. Ese libro no va a vender muy poquito porque no es popular, no vende el mensaje, pero es que es la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios va por encima de mis aspiraciones. Cristian, que es muy malo tener aspiraciones. No, nadie está diciendo que es malo. El problema es que esas aspiraciones estén por encima de Dios y que no estén en los propósitos de Adonai. Entonces, ¿Ya? Y y si aquí nos nosotros, dice, mire que nos dice como que donde abundan muchos, o sea, no es pecado, pero hombre, o sea, ¿cuál es el anhelo suyo de tener tantos sueños, tantos? La escritura dice, el día a día, cada día trae su afán.
Y mire lo que dice también creo que en Proverbios o Eclesiastés, lo que te llegue a la mano, hazlo con diligencia. Es Ujú. decir, si Adonai nos pone algo, o sea, para trabajar un proyecto, lo que sea, hombre, hay que ser diligente, o sea, no son cosas que uno dice, es como sentido común, pero hay que aclararlas por si acaso. O sea, hay que buscar el centro siempre. Sí, la escritura nos dice, oiga, donde abundan los sueños, las muchas palabras, todo esto es vanidad, más tú teme a Dios, perfecto. Pero el otro lado también nos dice, lo que les llega a la mano, háganlo con diligencia. O sea, hay que buscar el centro. Ni nos vamos a desgastar, a perder tiempo. Lo que hablábamos, Eriquiña, antes de conectarnos, que uno puede tener 10.000 ideas, pero, o sea, con calma, con tranquilidad. O sea, Dios es el que nos dirige. Y por el otro lado, también a ser diligente. Ah, no, es que Dios nos dirige, entonces, pues, cuando baja un ángel del cielo, yo me paro a trabajar. Cuando baja un ángel del cielo, yo soy diligente. O sea, Y eso que acabas de decir me acuerda del proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, si total. vamos temiéndole a Él, si actuamos dentro del temor en no deshonrarlo a Él, Él nos va a hacer una persona sabia, nos va a regalar la sabiduría. Y a mí Temer a me da Adonai es ser obediente, ¿no? Exacto. Bueno, pero Santiago dice algo al respecto. A mí siempre me ha llamado la atención que dice, el que quiera, busquémoslo por favor, el que quiera sabiduría, pídasela a Adonai, que él la da en abundancia. En ¿Cómo es que dice? abundancia, sí. Santiago 1:5 dice, ¿alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mm. Porque aquí suena como si fuera una cosa de que yo, por ejemplo, no debo leer la escritura, o no que no debo, sino que no es el camino para adquirir sabiduría, sino que en oración y Adonai me la da, lo cual obviamente es algo que puede ser así, indiscutiblemente, así como le pasó a Salomón. O sea, Dios le concedió sabiduría así, ya. Ustedes tomen, ya usted va a tener un ruas de sabiduría. No, perdón, pero es que eso lo decía Eric en el estudio de esta parashá. Él decía que los cristianos, o sea, y no es por desmeritar a nadie, sino que decían como no, el Espíritu Santo me mostrará o me va a decir tal cosa, ¿sí? Y entonces piensan que si no les dijo es porque sí, o sea, porque No es no. la voluntad de Adonai. Sí, exacto. Entonces, yo creo que hay que entender más de que cuando Santiago dice eso, y siempre lo he entendido así, piden sabiduría, Él nos va a dar las situaciones para que seamos sabios, ¿sí? Para aplicar la Los sabiduría. medios, el Sí, o espacio sea, Él para... no va a lanzar una escarchita y nos cayó en nuestra cabeza y ya, uff, ya somos re Bueno, sabios. que podría, ¿no? O sea, hay que hacer la aclaratoria. Adonai puede hacerlo, o sea, Sí, no, sí, queremos, pero no es pero, así. exacto, pero no, o sea, normalmente está en Proverbios, que Hay que busca la practicar, sabiduría, hay que practicar. exacto, hay que practicarla, y hay que buscarla, y dice, la Sí. sabiduría vale más que el oro y la plata, o sea, es el discernimiento, la palabra de Dios, básicamente, es el conocimiento de la palabra de Dios. Ujú. Adquiere sabiduría e inteligencia. Correcto, también. Dice, voy a leer Bueno, lo que leyó Cami. Y acá dice, adquiere sabiduría e inteligencia y nunca te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Ama a la sabiduría. Imagínense eso, ama a la sabiduría. O sea, amarla. Nunca la dejes y ella te cuidará y te protegerá. En primer lugar, adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere inteligencia. Hónrala y ella te enaltecerá. Abrázala y ella te honrará. Adorno de gracia pondrá sobre tu cabeza y tu corona con una bella diadema. Te Amén. coronará. Y te coronará con una bella diadema. Amén. la sabiduría de Más. Adonai. Bueno, yo quiero, si ya de la primera parte no quieren decir nada más, yo tengo tres cosas para decir. Bueno, Martín, ¿de la primera parte apenas? No, de lo que me, Bueno, bueno, de todo el capítulo, y inclusive de lo anterior también. Tres cosas. Uno, los tres verbos que quiero que los recordemos y actualicemos. Dos, la misericordia de Adonai en todo esto. Y tres, lo que sucedió antes de salir de Egipto, o en nuestro caso del pecado. Fueron 9 plagas lo que sucedieron antes de, mm,
Y en este caso de la langosta, ahí vemos un verbo que me causó bastante, me llamó la atención, antes de salir al llamado de Adonai. Entonces, los tres verbos, caché, hazak y kabed. Entonces, caché, duro, difícil, que no escucha, intransigente, eh, hazak, rígido, obstinado, y kabed, pesado, ya no tiene remedio, enemigo del oído. Entonces, si uno lo mira como con ustedes los ingenieros, como elementos, algún material, una cosa es duro, otra cosa rígido y otra cosa pesado, ¿no? Entonces, es como un nivel mayor que se va haciendo, ¿cierto? Es duro, pero no rígido. Puede ser duro, pero no rígido, ¿cierto? Entonces, la rigidez ya va a un estado, en este caso, de paro, más difícil, o sea, se volvió intransigente. O sea, el primero no escuchó, el segundo es diferente porque ya se volvió intransigente, obstinado, no oye. Y el tercero, cabez pesado, ya no tiene remedio, eso ya no hay forma, se hunde, o O sea, sea, es enemigo del oído. cada vez Faraón mostraba qué tan lejos estaba de Dios, o sea, qué tan, Exactamente. como Y se capas hundió, de, como enemigo capas del que, oído. ¿Mm? La ok. segunda, la misericordia que Adonai mostró a no solamente a los israelitas que no les tocó sufrir todos esos toques, porque más que plagas, dice Eric, que son toques, porque el granizo no es una plaga, la oscuridad La no es una oscuridad. plaga, sí, O sino sea, toques, toques es como llamada de atención, por decirlo así. sí, y bien fuertes, ¿cierto? Entonces, a pesar de todo eso, la misericordia de Adonai, no solo porque no le tocó a Israel, sino con los mismos egipcios, porque Faraón pedía que oraran a Elohim y les quitara, y Moisés salía, oraba y les quitaba esa plaga o ese toque. Dice Eric que eso duró aproximadamente un año, o sea, un año en estas 10, terrible. Entonces, Claro. la misericordia, porque con el primero podía habérselo quitado, ¿no? Pero pues él también quería mostrar muchas cosas a los egipcios y al mismo pueblo para que dejaran allá en el mundo conocido de ellos, dejaran la idolatría y hasta los caprichos. Bueno, y el tercero, lo que sucedió antes de salir de Egipto. Entonces, por ejemplo, en el 10:12, Adonai dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que haya langostas a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo aquello que el granizo dejó. O sea, cada plaga fue quitando cosas. El granizo dejó muy poco, o sea, para tenerlo en cuenta, o sea, Adonai nos va quitando cositas de pronto. El granizo quitó casi todo, pero dejó algunas cosas. Pero eh, después en el 15 dice, la langosta cubrió la superficie de todo el país y se oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles. Por dicho, no quedó cosa verde, no quedó ya nada. Entonces, pensemos, y lo hablamos, no sé si fue el miércoles o el sábado pasado, no sé, o sea, de los llamados de Adonai con cada uno de nosotros, ¿no? O sea, una vez, dos veces, tres veces, vamos a llegar hasta la 10ª. O sea, el toque, o sea, claro, la misericordia de Adonai está siendo demostrada en que da la oportunidad que con un toque menor atiendan al llamado y no esperar hasta el siguiente toque porque cada vez, mira que es Es muy más importante lo difícil. que tú dices, porque uno diría, venga, pero ¿por qué Adonai tiene que cada vez mandar un toque más fuerte? ¿Por qué no manda el mismo toque con la misma intensidad? O sea, ¿por qué llegar hasta la Duros de muerte corazón. de los más adelante? Y la respuesta está en lo que tú dijiste de Faraón, porque es como cuando Adonai, es como si Adonai abriera el corazón de la persona, ¿no? En este caso Faraón, y encontró una capa dura. Y cuando quitó esa capa, vio que había otra capa que ahora es rígida, entonces quitó esa capa. Y ahora encuentra otra capa que es pesada, o sea, claro, Ya no de hay pronto nada que hacer ahí. en español no vemos esa diferencia, pero en hebreo, como tú explicas, Martica,
cada capa es más dura que la anterior. Entonces, ¿cuál es la respuesta natural? Pues que el llamado de atención cada vez debe ser mayor porque si no, no penetra esa capa. Ujú. Entonces, eso es muy aplicable para nosotros y bueno, cada uno tiene su testimonio y sabe que algunos llegaron hasta un toque, otros llegamos hasta otro toque y así. Y a veces, Pero como acá, Y tocó do- consumir todo, y consumir todo no es que nos haya afectado en todas las áreas de nuestra vida, sino consumió de pronto lo que más nos afectaba. Tuvo que consumirlo, aniquilarlo, porque eso era lo que nos estaba afectando para volver los ojos a él, ¿no? y en esa consumación hay dolor. Claro. no, y no Siempre, solamente eso, Jaimito, no siempre. solamente eso, sino que además, o sea, de todas las variables que estamos diciendo, lo más impresionante es que esos toques no eran al azar. O sea, Dios No, no no, dijo, no. voy a mandarles granizo, a ver qué pasa, voy a mandarles las ranas, o sea, porque uno dice, venga, pero ¿por qué ranas? ¿Por qué no cucarachas? A mí también me dan asco las cucarachas. ¿Por qué no una plaga o un toque o un llamado de atención con cucarachas o con ratones o con, qué sé yo, con cualquier otro animal? ¿Por qué con una rana, por ejemplo? Claro, cuando tú entiendes el contexto, ya eso lo estudiamos el año pasado, pero sabemos que cada plaga representaba un dios pagano, porque había mucha idolatría en Egipto. Entonces, o sea, no era al azar, no era ni siquiera Ujú. un llamado porque Dios dijo, no, es que se me ocurrió una rana y mandó una rana. No, era como, es que ustedes creen que la rana, que hay un dios, que la rana, Un Dios con D minúscula. el dios con D minúscula, entonces, bueno, Ujú. y manda las ranas y después que le piden a ese dios, no los escucha, ya se están dando cuenta que eso no es nada, que eso es obra de hombre. Entonces, así como, o sea, lo impresionante es que cada toque tiene un propósito, o sea, mire cómo se juntan todas estas variables y uno dice, oiga, cómo hasta en la disciplina, y eso aplica para nosotros, hay tanta sabiduría. O sea, cómo Dios nos disciplina, con qué lo hablábamos hoy, no me acuerdo, pero decíamos que es que Adonai nos corrige en cosas que ni siquiera tenemos idea que necesitamos corrección. O sea, ni nosotros mismos sabemos dentro de nosotros que necesitamos una disciplina, una corrección, y aún ahí siempre tiene la dosis perfecta. No, que esta situación me sobrepasa, que esta situación, es que esa es la dosis que necesitábamos, perfecta. Entonces, por No, eso, cuando uno ve esa perspectiva, porque siempre hemos escuchado, no, démosle gracias a Dios por todo, por lo bueno y por lo malo. Sí, o sea, y sí, hay que hacerlo sin necesidad de razonar nada, o sea, se hace y punto. Pero aún ahí también nos da la oportunidad y nos instruye y nos enseña que es que cuando lo miramos más a fondo, es dar gracias porque es que eso adverso es la dosis perfecta que necesitábamos, por muy mala que parezca, porque esto no es agradable. Mm. Esto que es estas llamadas de atención y llegar incluso a la muerte de los primogénitos, nadie puede decir, uy, pero ¿por qué se debía llegar hasta allá? Pero es que Pues, tocó. se intentó de todas las maneras. de todas las Pero maneras, si ¿no? Adonai desde un principio, imagínense si Adonai desde el principio, muerte de los primogénitos. No, ¿qué clase de Dios es ese? No sé qué, no sé qué. O sea, Dios encima en su misericordia, o sea, muestra que es que la dureza del corazón del hombre, y como decía Erika, esto no es el faraón, esto es nosotros. Esto está aquí plasmado para testimonio nuestro. Si Así esto es. le pasa a No, faraón, y eso mismo iba a decir, o sea, algo que ahorita que mencionaste lo de que la rana era un dios pagano de ellos, pues ¿cuántos toques nos tocan a nosotros que tenemos en nuestra vida cotidiana que se nos vuelven dioses, Ujú. que los idolatramos? O sea, No poniéndole velas y adorándolos, no, exacto, pero el no, Que no hijito, pero escuchamos. el Es como esa hijito, dosis de no, no escuchar y de no ver las cosas Jaimito, y ver lo que el corazón quiere ver. defina idolatría, o sea, más Es puntualmente. eso. Porque es que a veces pareciera que fuera como algo personificado y no necesariamente. O sea, ¿qué es no, idolatría? cuando ponemos algo por encima de Dios. Punto. exactamente, Ah, eso es, o Todo sea, lo que esté cualquier cosa, por persona, encima, situación, lo que sea por encima de exacto, lo ahí. exacto. Entonces, claro, analizándolo desde ese punto de vista, como lo pone Martica y como lo reflejabas tú, pues también a nosotros nos hace toques
diciéndole, hey, es que usted está idolatrando eso. O sea, usted está poniendo eso por encima mío. O sea, Ujú. ¿sí? Entonces, tome su toquecito. Y entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir? O sea, vamos a llegar a ¿En que cuánto al que vamos? punto, Sí. exacto. ¿En cuál vamos? ¿Hasta qué punto vamos, o sea, hasta qué toque vamos a llegar para humillarnos delante de él? Así es. Jaimito, y para antes de que Martica continúe, busque este versículo. Espérese, le digo, eh, está en Proverbios, ayúdenme por favor, que dice que el necio, dame un segundo. Eh, Proverbios 17:10. Oiga, increíble Google cómo me capta puse es que, puse es Te que lee. el necio y 100, puse así, y Google me entiende. ¿Proverbios qué? Proverbios 7 días, dijiste. Ujú. La 17. represión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Esa es la conclusión, o sea, no seamos necios, no seamos necios. Por ejemplo, lo que explicaba, lo que decía Oscar al principio, está muy bien, reflexionemos en eso, no pasa nada. O sea, ¿Está si bien? bien, si bien no sabemos en el proceso, puede que no entendamos, está muy bien reflexionar, está muy bien hacerse la pregunta, está muy bien estar alertas, oiga, vigilantes, estar pendientes. ¿Será que a dónde me está queriendo decir algo con esto? Tener los ojos espirituales, de ahí viene el discernimiento también. Entonces, no esperemos hacer como necios, que aquí es un clarísimo ejemplo de un necio y las consecuencias fueron terribles, no solamente para él, sino para su alrededor. Fundamental ese concepto también, así como cuando Adonai nos bendice a nosotros, las personas de alrededor se bendicen, y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de todo. De la misma manera, cuando hay un necio, los de alrededor van a verse afectados directamente. Y míralo, el 10 dice, el 11 como de los toques, ¿no? El que recibe tantos toques es porque es rebelde, ¿sí? Porque Claro. no está atendiendo al llamado. Entonces, el 17, Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal y el mensajero cruel será enviado contra él. Perdón, es el siguiente. Ay, este sí. El 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. O sea, porque el que es rebelde es necio e insiste, pero Oiga, yo, sí, no lo había visto ese o versículo sea, así, pero sí. porque el que insiste, Dios tiene que darle toque aquí, acá, de tantas formas o de tantos timbres, tonos para que entienda y comprenda hasta que reviente y pueda entrar pues la obra del Padre o en este caso mostrar esos milagros, ¿no? Sí. O sea, ok, conclusión, ser entendidos. Si hay una reprensión, ¿será que Adonai nos está reprendiendo? Hay que saber que no toda situación adversa es reprensión, pero muchas Ujú, veces sí lo es. Entonces hay que tener eso también claro, porque tampoco podemos llegar a un punto de martirizarnos. Entonces, el Ujú. ejemplo que dábamos anteriormente con Joseph, cuando fue enviado a la cárcel, o sea, Joseph no tenía una razón legal para estar ahí, digámoslo así, o sí, había sido injustamente metido ahí, pero, 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 pero era un proceso que Adonai lo estaba haciendo pasar. Por Era un eso no podemos refinamiento. preguntarnos por qué me está Es, pasando esto, sino para ¿Para qué. qué? ¿Para qué? Exacto. ¿En qué me está perfeccionando el Señor? ¿En qué me está refinando? ¿En qué me está moldeando? Esta Entonces, situación me va a algunas ayudar a veces, que, correcto, algunas veces para corregir este error, y otras veces, como le pasó a Joseph, eso es para ser más fuerte en esta área. Entonces, no siempre es para corregir un error, un O pecado, que para gloria sí. de Adonai. Entonces, allá voy, Martica. Entonces, digamos, lo podemos resumir así en tres grandes términos.
para corregir un Corrección. pecado, para corrección, para refinamiento, es para experimentarnos, para crecer en cierta área. No es un pecado, pero para crecer. Instruirnos. Y la otra es para testimonio. Ujú, Entonces, ahí tenemos el ejemplo de Job. Pero, Job, pero sabe que, pero sabe que ambas cosas llevan a testimonio del Señor, sea para corrección o sea para refinamiento. Es para testimonio y para la gloria de Él, sí, claro. porque ambas cosas nos adhieren más a Él. O ese, pues, debería ser el propósito, que nos adhiriéramos más a Él. ¿Sí? correcto. Martica, ¿algo más que te haya llamado la atención? Que antes de la muerte de los primogénitos, o sea, eh, murió todo alimento, o sea, que no lleguemos a que se nos quite el alimento, no solamente el material, sino el espiritual, por la necedad, por la obstinación, por la Eh, terquedad, por la insensatez. en eso pensaba, porque es que se muere todo alimento primeramente, o sea, ya después del alimento, o sea, sobre todo el alimento espiritual, o sea, ya Que nosotros ya quedaba no, la vida y le quitó la vida a los primogénitos. exacto, o sea, pero ya está, o sea, ya prácticamente que se nos perder el alimento espiritual es como ser uno un zombie, ya Miren que no hay nada que hacer. eso es un parámetro para mí fundamental. Ustedes saben que mm, a veces para congregarse, uno encontrar el lugar ideal, eh, hay cosas, sí, que se hacen mejor que otras, que como deberían hacerse muchas veces. Pero para mí eso es un parámetro fundamental, que haya alimento espiritual. O sea, está bien, muchas cosas se pueden mejorar, pero hay alimento espiritual. O sea, eso para mí es un parámetro importantísimo. O sea, nunca nos puede faltar el alimento espiritual. Eriquiña, ¿sigue? Eso tengo una pregunta porque yo nunca lo había visto así con lo hablas con lo de la plaga del ganado, ¿cierto, Martica? O No, es sea, última, o sea, cada uno de los toques les fue quitando cosas, sí, idolatría y cosas. Aquí, con la del sí, granizo, acabó la mayoría de cultivos, la ok, mayoría, no sí, toda, y no hicieron caso. Entonces, tocó acabar con la vida, con el alimento, perdón, ya no, todo lo verde quedó devastado, o sea, no quedó nada en el campo, o sea, wow. Y esa es mi ahí. pregunta. ¿Dios nos puede quitar el alimento espiritual por nuestra necedad? Si somos insensatos, sí. Es que Wow. hasta uno mismo, Eriquiña. Es O que, sea, exacto, iba a decir yo, o O sea, sea, no como que es uno en Dios, su propio orgullo deja alimentarse, es que ¿sí? Claro, o Es que sea, no es ya. Dios, o sea, eres tú con Claro. tu actuar que te vas alejando, o sea, deja de orar, deja de leer la palabra, Ujú, deja, ya te estás alejando tú misma. ujú. Entonces, si no tengo la Qué sabiduría, fuerte. ¿qué es esto? Sí. ¿Qué voy a hacer? ¿Insensatez? Wow, qué fuerte. Insensatez. Necio, voy a ser necio. Sí, Eso. total. Y que Yo claro, nunca no había es visto eso fácil. así, la verdad. Es la primera vez y me impacta demasiado. O sea, lo escucho y o sea, me preocupo, ¿no? O sea, me genera como esa... pero mira en qué momento llegó eso, ¿no, Eriquiña? O sea, eso Sí, llegó está. después de nueve toques, Ajá. 8 toques. Och- O sea, está lejos, pero claro, es una situación preocupante. Una situación preocupante. Sí, porque tenemos que mirar a no llegar allá. Ujú. Sí, Es, obvio. o sea, no Adonai llegar. permita que no tenga que darnos ni un solo toque, que cuando llamemos, como Samuel, he aquí, He aquí, mi Aquí Señor, tu tu siervo siervo. heme aquí, escucha. He aquí, mi tu Señor, siervo tu siervo escucha. escucha. Sí. Yo tengo Eh, un aporte buenísimo para el toque de las tinieblas y lo dijo Eric. Pero si bueno, quieren, leámoslo. pero yo creería que esa parte la Ya estudiamos luego. pasamos. O ¿cómo están de? Yo sé que ya es tarde allá, son Sí. las... Son No, las pues 11. si quieren no lo Porque es leamos, que, pero ¿puedo dar mi aporte?
o como la Sí, explicación, Eric sí. decía que la plaga de las tinieblas, o sea, el que se apagara Egipto y que solamente iluminara Israel, eso quería decir que nosotros debíamos ser luz. Y que ser luz, dar testimonio, lo mismo que les dije al inicio, desear esto. Él hablaba mucho de la importancia de esta parashá de añorar, o sea, él decía, no solamente sirve que oremos y que estudiemos, no, hay que añorar servir, añorar y pedirle a Dios que nos utilice para lo que él, o sea, lo que él quiere, sí, sí, si él dice, te quiero utilizar a ti para que ayudes a tales personas, o sea, añorarlo y hacerlo, sí, y eso también es ser luz. Y la luz, pues ya sabemos que en el Evangelio dice que la luz no está debajo de la cama, sino que la luz está arriba, en lo más alto, para que ilumine todo el cuarto. Entonces, esa es la explicación con base a eso. Y con base a Pesach, me recuerda mucho lo que ahorita hablamos de que yo soy santo, ustedes son santos. Nosotros celebramos Pesach y nosotros no matamos ningún cordero, porque pues ya el cordero, o sea, él ya hizo el sacrificio solamente una vez, ¿sí? Es, o sea, nosotros solamente como que lo recordamos y hacemos el simbolismo y todo, pero celebrar Pesach, esto es recordarnos que Mashiach, o sea, cada vez que celebramos y que duramos 7 días no comiendo levadura, estamos recordando que Mashiach está dentro de nosotros y que Él murió por nuestros pecados. Entonces, si Él está dentro de nosotros, si de nuestros sentidos, sí, o sea en nuestro corazón, en nuestra mente, debemos ejercitarnos para poder ser como Él y no comer pecado, por decirlo así. O sea, si la levadura es pecado, o sea, él decía como, es muy bonito celebrar Pesach, o sea, como que las fiestas son muy bonitas porque las fiestas uno lo ejercitan. Cuando uno está en Pesach y después panes y levadura, uno está pendiente de que, ay, esto no tenga levadura, ay, que esto no tenga vinagre. Sí, o sea, uno está muy pendiente. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos ejercitando. Entonces, así como nos ejercitamos para estar pendiente a no comer levadura, a no comer vinagre, a hacer las cosas bien, que, ¿sí? Así debemos ejercitarnos para no pecar, para no comer el pecado, ¿sí? Y tener presentes de dónde Dios nos ha sacado, Así es. porque de eso es Pesach, que nosotros éramos esclavos del mundo, éramos esclavos de Egipto y de allá Él nos sacó. De allá fuimos libres. Él nos sacó y nos dio sus instrucciones. No Periquiña, olvidemos, no olvidemos que Egipto significa estrechez, ¿no? Vivíamos Ujú, estrechos en este mundo. ujú, Raín, estrechos, ujú. apretados. Así que no nos sintamos mal si estamos estrechos. increíble, ¿no? Increíble lo que hace Adonai. Eriquiña, y lo que tú dices es fundamental. Mira que en mis primeros años aprendiendo la palabra, estábamos en un grupo un poco sectario y Sí. queríamos aislarnos del mundo y nosotros ser luces allá guardados por allá en una montaña. Y eso es tremendamente contrario a lo que dice la escritura. O sea, Sí. nosotros no podemos que Dios nos haya llamado, que Dios haya puesto Espíritu Santo, Ruach HaKodesh o poder de santidad en nosotros y que nos haya capacitado para hacer lo que es bueno, santo y agradable para Él y que nosotros nos vayamos a una cueva. Vámonos a una cueva para no Ser contaminar. luz y debajo de la mesa. No podemos, no podemos. La luz la mandan es donde más oscuro está el Ujú. panorama. Y de hecho, aquí en este pequeño grupito, ya hemos visto que Adonai va poniendo es donde Él quiere. O sea, aquí no Sí. es que yo me voy para donde yo quiero. Adonai pone donde Él quiere y así es con nosotros. Y en los escenarios, a veces uno dice, uy, pero ¿por qué estoy en estos escenarios conflictivos? Bueno, agreguémosle, bueno, entra como lo que decíamos de Job, ¿no? Para testimonio. O sea, algunas veces vamos a estar en oscuridad y vamos a tener que ser la luz, pero no es porque necesariamente damos pecado o no es porque necesariamente tengamos que pasar por una experiencia, sino porque somos luz y ahí Adonai somos siervos de Él y Él nos pone ahí, pues el siervo hace caso, el siervo no dice, uy, ay, pero no, el siervo hace caso, esa es la característica principal del siervo. Entonces, bueno, eso por ese lado. Y ya para ir terminando, también me llamó mucho la atención el versículo 16 y lo dejamos hasta ahí, hasta el 20.
pero me llamó la atención el 16 cuando dice, Faraón, he pecado contra el Eterno vuestro Dios y contra vosotros. Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Entonces me llama mucho la atención porque esto me recuerda muchas veces a lo que uno conoce así cotidianamente como el Dios bombero, ¿no? Como, uy, estoy en apuros, uy, bueno, en esta ocasión de apuros, sí veo como que necesito de Dios, pum, lo llamo. Y ya después, Dios me saca de esa estrechez, como decía Jaimito, y ya después me olvido otra vez, vuelvo a ser faraón. Entonces, miren eso que parece como normal, lo parece más bien como común, pero miren que una característica de Faraón es Dios bombero. Entonces, Dios bombero ya me quita la plaga, pum, y vuelve el orgullo. Después viene la adversidad, Dios, tú, se va la adversidad y vuelve, y es un ciclo ahí vicioso. Y a veces pasa en los creyentes, a veces pasa entre nosotros mismos. Entonces, yo he tenido personalmente eh, digamos que situaciones así, y gracias al Eterno me ha limpiado eso porque es terrible, o sea, yo miro atrás de mí mismo y digo, "Uy, ¿cómo uno cae en eso? O sea, uno tiene que tener mucho cuidado de que, como decía Erika, esto no podemos verlo en tercera persona siempre, o sea, tenemos que siempre la escritura, como ya una vez lo dije, veámonos como el malo de la película y verán que aprendemos un montón y verán que nos pone a reflexionar un montón y verán que nos pone en cinta un montón, o sea, nos pone en cerco, nos limita un montón, eh, es de más provecho que si nos ponemos en el lado de los buenos siempre. También, pero pongámonos en el lado del malo primero y verán que aprendemos un montón. Sí, cierto. Lo que dicen. Léelo. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, pero ya lo había dicho varias veces, Sí, esta era la novena. y que oréis al Eterno vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal, al menos esta. El Y, Dios y bombero, lo que así, la gente y así piensa. fue hasta la 10ª. Ya muertos los primogénitos, bueno, ahora sí váyanse. Oye, y fue después del rato otra vez a buscarlo. Y O se sea, es que arrepintió de haberlos dejado ir porque los por eso es siguió. que, mira que el orgullo es una cosa, el orgullo es ¿cómo decirlo? O sea, es como, el orgullo es como un fuego eléctrico que no se puede apagar con agua, Con nada. que se, Es se Solo que apaga con nada. solo con el favor y la misericordia de Adonai. el orgullo está muy con el ego, y el ego es eso, que lo que nos dice como, uy, perdió tal cosa, uy, sí, como ese bombonero que lo deja uno como dolido, que uno no puede perdonar. El ego te reclama, Eriquina. Exacto, el ego El te ego te reclama reclama. después de que te humillaste, porque hay un momento donde la persona reconoce, se humilla, pero después el ego empieza a decir, ven, pero es que tú eres como vos, ¿o qué? Ajá. ¿Cómo te vas a humillar así delante de esa persona? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿O qué? ¿Usted por qué hace eso? Y empieza, y ya vuelve y crece. O Ujú. sea, el ego crece, vuelve a crecer como estaba antes, facilísimo. Y es más, uno no puede leer, por eso cuando tú decías como dejemos de ver que el villano y el bueno, uno cuando tiene que leer la escritura, tiene que sacarse ese ego, porque el ego siempre va a querer dividir, entonces el bueno y el malo, el que hace lo correcto y el que hace lo malo, sí, o sea, como dividir, con lo que un día yo les decía, la víctima, que cuando a uno le pasa algo, uno tiene dos opciones, la primera hacerse la víctima, el sufrido, el que cuenta como todo lo que le pasó lo malo, o la otra en el que es responsable de lo que pasó, lo asume con madurez y aprende, ¿sí? O sea, entonces uno también hasta para eso es ejercitar de que uno no puede ver, uno no puede leer esto así como con ojos normales. Uno tiene por eso antes orar, pedirle a Dios sabiduría, que le ayude a ver las cosas, ¿sí? Como realmente deben ser. Por eso, como decía Martica, que había aprendido hoy, antes de que iniciáramos a grabar, que debemos de dejarnos de creer el centro de todo, debemos dejarnos de ser los protagonistas de todo. Es que no somos los protagonistas, ni el centro, Ujú. y eso nos ayuda un montón. Que somos pecadores, que estábamos
para la muerte eterna, que no había salvación para ninguno de nosotros, y Adonai quiso Jaimito, Cristian, Lina, Erika, Oscar, Johnny, Sofía, etcétera, Cami, esto los voy a recoger porque me plació, porque él quiso, pero es que íbamos derechito allá para el fango. La escritura dice que nacemos destituidos de la gloria de Dios. Así es, Romanos 3. O sea, ¿qué más? O sea, Y ¿qué el más? fin de todo discurso es este: temamos a Dios y guardemos sus mandamientos. Amén. Aquí termina la paracha. Bueno, niños, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los que nos escuchen por diferida. Saludos a Nancy. Y a Nancy, Jimmy, Nancy lo va a escuchar fijo. Jimmy yo creo que también. Y bueno, para los demás, Shabbat Shalom también. Chao, chao.